Página 18. El fin de la infancia, por Arthur C. Clarke, 1956. 3.2. Capítulo 3. El golpe al emisario. Parte 2. El corredor estaba débilmente iluminado por unas lámparas de aceite, y Stormgren, por primera vez, pudo ver a Joe con claridad. Era un hombre de unos 50 años, y pesaba quizá más de 100 kilos. Todo en él era enorme, desde el manchado traje de faena, que podía pertenecer al ejército de por lo menos 12 países, hasta el asombroso anillo de sello que llevaba en la mano izquierda. Un hombre de tales proporciones no necesitaba llevar un arma. No sería difícil dar con él más tarde, ya fuera de aquí, pensó Stormgren. Se sintió un poco deprimido al darse cuenta de que Joe no podía ignorar este hecho. Las paredes del corredor, aunque a veces cubiertas de cemento, eran casi siempre de roca viva. Se encontraban evidentemente en una mina abandonada, pensó Stormgren. Sería difícil encontrar una cárcel mejor. Hasta ahora su rapto no le había preocupado mayormente. Había pensado que, pasase lo que pasase, los inmensos recursos de los superseñores lo localizarían con rapidez y le devolverían la libertad. Ahora no estaba tan seguro. Habían transcurrido varios días y no había pasado nada. Aún los poderes de Kareyen debían de tener un límite, y si estaba en verdad enterrado en algún continente remoto, toda la ciencia de los superseñores sería impotente para encontrarlo. En la habitación desnuda, pobremente iluminada, había otros 2 hombres sentados a la mesa. Cuando Stormgren entró, alzaron los ojos con interés y hasta con bastante respeto. Uno de ellos le alcanzó una bandeja de sándwiches que Stormgren aceptó de buena gana. Aunque se sentía muy hambriento, hubiese preferido una comida más interesante, pero era obvio que sus acompañantes no se habían servido nada mejor. Mientras comía, Stormgren lanzó una rápida ojeada a los 3 hombres. Joe era, sin ninguna duda, el más notable de los 3, y no solo por su tamaño. Los otros eran evidentemente sus ayudantes. Individuos indescriptibles, cuyo origen Stormgren descubrió enseguida tan pronto como los sintió hablar. Le sirvieron un poco de vino en un vaso bastante sucio, y Stormgren devoró el último de los sándwiches. Sintiéndose más dueño de sí mismo, se volvió hacia el enorme Joe. Bueno, dijo distraídamente, quizá pueda decirme ahora qué significa todo esto, y qué espera obtener. Joe carraspeó. Quiero dejar aclarado un punto, dijo el hombre. Esto no tiene nada que ver con Wainwright. Wainwright se sorprenderá tanto como cualquiera. Stormgren había esperado algo parecido, pero se preguntó por qué Joe estaría confirmando sus sospechas. Había imaginado, desde hacía mucho tiempo, la existencia de un movimiento extremista en el interior, o en las fronteras, de la Liga de la Libertad. Me interesaría saber, inquirió, cómo me han raptado. Stormgren no esperaba que le respondiesen y quedó sorprendido ante la rapidez, y hasta el entusiasmo, con que el otro le contestó. Fue todo como en una película de Hollywood, dijo Joe alegremente. No estábamos seguros de que Kareyen no estuviese vigilándolo, así que tomamos muchas precauciones. Lo desmayamos introduciendo gas en el acondicionador de aire. Asunto sencillo. Luego lo llevamos al coche. Ninguna dificultad. Todo esto, debo advertírselo, no fue hecho por nuestra propia gente. Alquilamos profesionales para hacer el trabajo. Podían haber caído en manos de Kareyen, en realidad suponíamos que pasaría eso, pero no se hubiera enterado entonces de nuestra existencia. El auto dejó su casa y fue hacia un túnel situado a unos 1000 kilómetros de Nueva York.
salió por el otro extremo del túnel llevando a un hombre inconsciente, extraordinariamente parecido al secretario general. Poco después un camión cargado de cajas metálicas salía en dirección opuesta y se encaminaba hacia un aeropuerto donde cargaron las cajas en un aeroplano. Una operación comercial perfectamente legítima. Estoy seguro de que los propietarios de esas cajas se sentirían horrorizados al saber qué uso les dimos. Mientras tanto el auto que había iniciado el trabajo continuaba su evasivo viaje hacia la frontera de Canadá. Quizá Karellen ya lo haya capturado. No lo sé ni me importa. Como usted puede ver, y espero que aprecie mi franqueza, todo nuestro plan dependió de una sola cosa. Estamos bastante seguros de que Karellen puede oír y ver todo lo que pasa en la superficie del mundo, pero a menos que utilice la magia, y no la ciencia, no podrá ver bajo tierra. Por lo tanto no se habrá enterado del cambio efectuado en el túnel, no antes que fuese demasiado tarde. Naturalmente, corrimos un riesgo, pero tomamos también algunas otras precauciones de las que prefiero no hablar. Quizá tengamos que utilizarlas otra vez, y sería una lástima revelar ahora el secreto. Joe había relatado su historia con una satisfacción tan evidente que Stonegren no pudo evitar una sonrisa. Sin embargo, sintió también una gran preocupación. El plan era muy ingenioso, y era bastante posible que hubiesen engañado a Karellen. Stonegren no tenía la seguridad de que los superseñores ejerciesen sobre él alguna especie de vigilancia protectora. Tampoco la tenía Joe, era indudable. Quizá por eso se había mostrado tan franco, quería estudiar las reacciones de Stonegren. Bueno, tenía que aparentar confianza, cualesquiera que fuesen sus verdaderos sentimientos. Tienen que ser un atajo de tontos, dijo Stonegren desdeñosamente, si creen que van a engañar con tanta facilidad a los superseñores. Y en cualquier caso, ¿qué beneficio piensan obtener con todo esto? Stonegren rehusó un cigarrillo. Joe encendió otro y se sentó en el borde de una silla. Se oyó un sospechoso crujido y el hombre se incorporó otra vez rápidamente. Nuestros motivos, comenzó a decir, son bastante claros. Descubrimos que los argumentos son inútiles, así que tuvimos que tomar otras medidas. Ya ha habido varios movimientos secretos, y hasta Karellen, con todos sus poderes, no ha podido dominarlos con facilidad. Vamos a luchar por nuestra independencia. No interprete mal. No ejerceremos ninguna violencia física, al principio por lo menos, pero recuerde que los superseñores tienen que usar a seres humanos como agentes. Nosotros nos encargaremos de que esa tarea sea bastante incómoda. Y empiezan conmigo, supongo, pensó Stonegren. Se preguntó si el otro le habría contado algo más que una fracción de toda la historia. ¿Pensaban realmente que estos métodos criminales llegarían a influir en Karellen? Por otra parte era cierto que un movimiento de resistencia bien organizado traería problemas muy difíciles. Pues Joe había señalado con exactitud el punto débil de la política de los superseñores. En última instancia todas sus órdenes eran ejecutadas por seres humanos. Si se aterrorizase a los hombres hasta llevarlos a la desobediencia, podría derrumbarse todo el sistema. Pero era solo una débil posibilidad. Stonegren confiaba en que Karellen encontraría muy pronto alguna solución. ¿Qué intentan hacer conmigo? Preguntó Stonegren al fin. ¿Estoy aquí como rehén? No se preocupe. Lo vamos a cuidar. Dentro de unos días vendrán algunas visitas y hasta entonces trataremos de entretenerlo del mejor modo posible. Añadió algunas palabras en su propio idioma y uno de los otros sacó un paquete de naipes todavía sin abrir. Los hemos comprado especialmente para usted, explicó Joe, leí en el Times el otro día que es usted un buen jugador de póker. Su voz se hizo grave de pronto.
Espero que tenga bastante dinero en su cartera, añadió con ansiedad, no la hemos revisado. Después de todo no sería difícil aceptar cheques. Stormgren, confuso, miró inexpresivamente a sus guardianes. Luego, mientras iba comprendiendo la comicidad de la situación, le pareció sentir que le estaban sacando de encima todos los cuidados y preocupaciones de su cargo. Todo quedaba en manos de Ryberg. Cualquier cosa que ocurriese, él ya nada podía hacer. Y ahora estos fantásticos criminales lo invitaban ansiosamente a jugar al póker. De pronto, alzó la cabeza y rió como no lo hacía desde muchos años atrás. Era indudable, pensó Van Ryberg, malhumorado, que Wainwright decía la verdad. Podía tener sus sospechas, pero no sabía quién había secuestrado a Stormgren. Ni siquiera aprobaba el secuestro. Van Ryberg suponía que los extremistas de la Liga habían tratado durante un tiempo de que Wainwright adoptara una política más activa. Ahora estaban tomando el asunto entre sus propias manos. La organización del secuestro había sido excelente. Stormgren podía estar en cualquier lugar del mundo, y había muy pocas esperanzas de encontrarlo. Sin embargo, algo había que hacer, decidió Van Ryberg, y rápido. A pesar de sus bromas ocasionales, Karellen lo aterrorizaba. La idea de comunicarse directamente con el supervisor le parecía espantosa, pero no había aparentemente otra alternativa. Las secciones de comunicación ocupaban todo el último piso del edificio. Hileras de máquinas de imprimir, algunas silenciosas, otras sonoramente ocupadas, se perdían en la distancia. De ellas brotaba un río infinito de estadísticas, cifras de producción, censos, y toda la contabilidad del sistema económico de la Tierra. Allá arriba, en algún lugar de la nave de Karellen, debía de extenderse el equivalente de esta enorme habitación, y Van Ryberg se preguntaba, mientras un estremecimiento le corría por la médula, qué móviles sombras irían a recoger los mensajes terrestres. Pero hoy no tenía interés en estas máquinas ni en el trabajo de rutina que estaban realizando. Fue hacia la pequeña habitación privada en la que, se suponía, solo Stormgren podía entrar. Habían forzado la cerradura y el jefe de comunicaciones ya estaba esperando. Es una teletipo común, le dijo el hombre, con el teclado de una máquina de escribir. Hay también una máquina facsimilar, por si se deseara enviar alguna información tabular, o alguna fotografía, pero me ha dicho usted que no va a necesitarla. Van Ryberg asintió distraídamente. Eso es todo, gracias, dijo, no espero estar aquí mucho tiempo. Luego vuelva a cerrar y entrégueme las llaves. Esperó a que el jefe de comunicaciones se alejara y se sentó ante la teletipo. Era una máquina, como Van Ryberg lo sabía, muy poco usada, ya que todos los asuntos entre Karellen y Stormgren se discutían en las reuniones semanales. Como se trataba en cierto modo de un circuito de emergencia, esperaba una respuesta rápida. Tras algunos titubeos comenzó a transcribir con dedos inseguros su mensaje. La máquina ronroneó serenamente y las palabras brillaron durante algunos segundos en la pantalla oscurecida. Luego Van Ryberg se echó hacia atrás y esperó la respuesta. Había pasado apenas un minuto, cuando la máquina comenzó nuevamente a zumbar. Van Ryberg se preguntó, no por primera vez, si el supervisor dormiría en algún momento. El mensaje era tan breve como desalentador. No hay información. Dejo el asunto enteramente en sus manos. K. Con bastante amargura, y sin ninguna satisfacción, Van Ryberg comprendió cuánta responsabilidad había caído sobre él. Durante los últimos 3 días Stormgren había estado estudiando atentamente a sus guardias. Jo era el único importante. Los otros eran seres totalmente prescindibles, la gentuza que suele merodear alrededor de los movimientos ilegales.
El ideal de la Liga de la Libertad no tenía ningún significado para ellos. Solo les preocupaba una cosa, ganarse la vida con un mínimo de trabajo. Joe era indudablemente un individuo más complejo, aunque a veces le recordaba a Stongren un bebé excesivamente desarrollado. Las interminables partidas de póker alternaban con violentas discusiones sobre política, y pronto fue evidente para Stongren que el enorme polaco no había pensado nunca con seriedad en la causa por la que estaba luchando. La emoción y un extremo conservadurismo nublaban todos sus argumentos. La larga lucha por la independencia que había sobrellevado su patria lo había condicionado de tal modo que Joe vivía en otra época. Era un pintoresco sobreviviente, un ser completamente inútil dentro de un sistema ordenado. Si ese tipo de hombre desapareciese, el mundo sería un lugar más seguro, pero menos interesante. No había ninguna duda, por lo menos para Stongren, de que Karelyen no había podido encontrarlo. Había tratado de alardear ante sus guardianes pero estos no se convencían. Stongren estaba seguro de que lo habían retenido para ver si Karelyen actuaba. Ahora que nada había ocurrido seguirían adelante con sus planes. No se sorprendió cuando unos pocos días después Joe le dijo que esperaban visitas. Durante el último tiempo el grupo había mostrado una nerviosidad creciente, y el prisionero sospechó que los líderes del movimiento, viendo que había pasado el peligro, venían a buscarlo. Estaban esperando, reunidos alrededor de la desvencijada mesita, cuando Joe le indicó cortésmente que pasara al vestíbulo. A Stongren le causó gracia advertir que su carcelero llevaba ahora, muy ostentosamente, una enorme pistola. Los dos compinches habían desaparecido, y hasta Joe parecía intimidado. Stongren advirtió enseguida que se encontraba ante hombres de mucho mayor calibre. El grupo le recordó una fotografía de Lenin y sus compañeros en los primeros días de la Revolución Rusa. Había en esos 6 hombres la misma fuerza intelectual, la misma férrea determinación, y la misma dureza. Joe y sus cómplices eran inofensivos. Estos eran los verdaderos cerebros de la organización. Con un breve movimiento de cabeza Stongren caminó hacia la única silla vacía tratando de revelar cierto dominio de sí mismo. Mientras se acercaba, el más grueso de los hombres sentado en el otro extremo de la mesa, se inclinó hacia adelante y clavó en él unos ojos penetrantes y grises. Stongren se sintió tan incómodo que olvidó sus propósitos y habló inmediatamente. Me imagino que han venido ustedes a discutir mi situación. ¿Cuál es el precio de mi rescate? Advirtió que en el fondo del vestíbulo alguien tomaba notas en un cuaderno de taquigrafía. Todo tenía un aspecto muy comercial. El líder replicó con un musical acento galés, ¿puede usted plantearlo así, señor secretario? Pero no tenemos interés en el dinero, sino en la información. Ah, pensó Stongren, era un prisionero de guerra, y esto un interrogatorio. Ya sabe cuáles son nuestros motivos, continuó el otro con su suave voz cantarina, llámenos, si quiere, un movimiento de resistencia. Creemos que tarde o temprano la tierra tendrá que luchar por su libertad, pero comprendemos que esa lucha solo puede utilizar métodos indirectos tales como la desobediencia y el sabotaje. Lo hemos raptado en parte para mostrarle a Karelyen que estamos decididos a todo, y bien organizados pero, principalmente, porque usted es el único hombre que puede informarnos sobre los superseñores. Es usted un ser razonable, señor secretario. Coopere con nosotros y pronto lo pondremos en libertad. ¿Qué quieren saber con exactitud? Preguntó Stongren cauteloso, sintiendo que aquellos ojos extraordinarios le horadaban la mente. Nunca había visto unos ojos semejantes. Enseguida volvió a oírse aquella voz cadenciosa, ¿sabe usted qué o quiénes son realmente los superseñores? Stongren casi sonrió. Créame, dijo.
Estoy tan ansioso como usted por saberlo. ¿Entonces contestará nuestras preguntas? No hago promesas. Pero trataré. Hubo un leve suspiro de alivio de parte de Joe, y un murmullo de expectación corrió alrededor del vestíbulo. Tenemos una idea general, continuó el otro, acerca de las circunstancias que rodean su encuentro con Karen. Le agradeceríamos que nos las describiera con cuidado sin olvidar ningún detalle importante. Esto era bastante inofensivo, pensó Stonegren. Lo había explicado ya centenares de veces, y parecería que quería cooperar. Todas estas eran inteligencias agudas y quizá podrían descubrir algo nuevo. Si llegaban a adivinar algo interesante se sentiría agradecido. Por el momento no creía que su explicación pudiera dañar a Karen. Stonegren buscó en sus bolsillos y sacó un lápiz y un sobre usado. Dibujando rápidamente comenzó a decir, usted sabe, por supuesto, que una pequeña máquina voladora, sin ningún medio visible de propulsión, viene a buscarme a intervalos regulares y me lleva hasta la nave de Karen. Entra en el casco y... Usted ha visto sin duda los films telescópicos que se tomaron de esa operación. La puerta se abre de nuevo, si eso puede llamarse una puerta, y yo entro en un cuartito donde hay una mesa, una silla y una pantalla. La distribución es más o menos esta. Stonegren acercó el plano hacia el viejo galés, pero aquellos ojos extraños no se volvieron hacia el sobre. Siguieron fijos en el rostro del secretario. Mientras Stonegren los miraba, algo pareció cambiar en el interior de esas pupilas. Un profundo silencio reinaba ahora en el cuarto. Stonegren oyó que Joe, sentado a sus espaldas, lanzaba un hondo y repentino suspiro. Preocupado y confuso, Stonegren volvió a mirar al galés, y entonces, lentamente, comprendió. Aturdido, arrugó el sobre y lo dejó caer. Ahora comprendía por qué esos ojos grises le habían afectado de un modo tan raro. El hombre era ciego. Página 22.